Ese proceso de revisión continua, entonces, pues nos marca como esta imagen, ¿cierto? Que es, digamos, una serie de cosas, ¿no? Una complejidad interesante de elementos que tengo que tener en cuenta para poder crear. Obviamente existen otros métodos y los métodos se aplican a lo que tú quieras, ¿sí? A los procesos de diseño de cualquier área del diseño como tal. Un ejemplo, pues uno ve en cada actividad diaria y cotidiana, pues la necesidad de planificación de lo que sea, ¿no? Simplemente pensar que se va a cocinar ese día implica una serie de planificaciones, de elementos, de ingredientes y de técnicas para yo, digamos, poder comer ese día, tener un plato en mi mesa, ¿no? Está la cocina, está todo lo que interviene, los utensilios, la receta misma, ¿no? La receta sería como ese brief. Ya, sí, bueno, el brief sería, la receta estaría dentro del brief. Sería como haciendo como una pequeña metáfora con lo que es, digamos, ello. Entonces, un chef, por ejemplo, pues es un diseñador. Este es un diseñador de una comida y de hecho pues existe el área de food design como tal para los procesos de comida, alimentación, de restaurantes, de presentación de platos y branding dentro de los restaurantes. Bueno, es toda una estrategia. Pero entonces aquí, digamos, los métodos nos vamos es a entender que los métodos como tal pues están implicados en cualquier actividad cotidiana que tengamos, ¿no? Y, pues más aún lo profesional, que es como nuestra área. Por eso entonces Papanek nos dice, todos los hombres son diseñadores, todo lo que hacemos casi siempre es diseñar, pues el diseño es la base de toda actividad humana. Y aquí Paul Rand también nos dice que no trates de ser original, solo trata de ser bueno. O sea, hay que hacer, si tú sigues un proceso bueno, limpio, claro, estudiado y te lo interiorizas y te lo aprendes, sí o sí vas a ser digamos, original, lo que va a salir va a ser original. Pero a veces nos queremos saltar los pasos por, no sé, por impulsividad, ansiedad, porque simplemente porque sí, porque quise y ya. Entonces, pues, no está garantizado, ¿cierto? Es como ir a paso. También Bruno Munari nos complementa un poco ello con diciendo que la creatividad no quiere decir improvisación sin método. Para todo hay un método, consciente o inconsciente. Siempre cada uno tiene una particularidad de hacer las cosas. Volviendo al ejemplo de la cocina, pues si yo me pongo a hacer un arroz, no va a ser lo mismo como lo van a hacer ustedes. Sí, yo voy a poner primero la ollita tal, además que hay una ollita especial para hacerlo, una medida, una cantidad. Hay gente que lo lava, hay gente que no lo lava. Hay personas que primero ¿cierto? Lo saltean y lo calientan y calientan el arroz y después entonces le echan el agua. O sea, hay una diversidad de formas de cómo hacer las cosas. El cómo siempre se refiere a los métodos. No hay nada improvisado y sobre todo en diseño debe ser así, configurar, digamos, nuestro pensamiento así, para evitar que lo que dice allí Bruno Munari, ¿sí? Para evitar la confusión, ¿sí? De hacer como eh, ilusiones de, digamos, de que todo en realidad en el diseño es un proceso artístico libre, de pensamiento libre, no, en el diseño tenemos unas fases de creatividad totalmente divergente y debe ser así, de experimentación debe ser así, ¿sí? Pero el diseño está planteado para solucionar problemas, para cumplir objetivos claros, claves. Entonces hay que ordenar ese pensamiento, hay que convergerlo, ¿sí? Entonces es bajarse como de la nube, él dice un poco así, ¿no? La ilusión de ser independientes, ¿no? Sí estamos dependiendo de límites, de presupuestos, de deseos y necesidades del otro. Entonces es una negociación constante de todas esas variables. Ahora en el design thinking, obviamente, pues ya entramos digamos, a este método particular que nos va a ayudar muchísimo a entender que es uno de los, digamos,
métodos que desde el 2008, Tim Brown, quien vemos acá, pues a través de una publicación de Harvard Business Review, eh, publica y hace como oficial esta metodología, el Design Thinking. O sea, hay una organización que se llama IDEO, que es una organización estadounidense que se encarga, digamos, de estar siempre en constante renovación de estas metodologías aplicadas a proyectos. Y ya el Design Thinking se aplica a todo tipo de proyectos, a todo tipo de productos. ¿Sí? Ahora está mucho en lo educativo, bueno, en todo, en lo empresarial. A los diseñadores entonces nos habla de realmente eh, vincularnos de esta forma, pensarnos, ¿cierto? Creativamente, de una forma, hay unos principios que, digamos, aquí se ven. Entonces, él, digamos, no solamente él, pero digamos, él es como el que establece esto por ese hecho desde el 2018, esta metodología. El objetivo de la metodología, el principal objetivo, es que a partir de un profundo conocimiento del contexto, no superficial, no algo que yo me imagino, no profundo, y del usuario, se detecten áreas de oportunidad, es decir, se descubran realmente los problemas y las necesidades. No que alguien me dijo un trabajo, hacer esto y esa persona pensó que ese era el problema, no, uno tiene que acercarse a las personas y realmente constatar que esa es la necesidad, porque si no, no vamos a hacer nada, ni quien nos contrata, ni nosotros mismos, ¿cierto? Entonces se detectan áreas de oportunidad para resolver problemas específicos y generar estrategias en cualquier nivel, pertinentes al contexto y con una clara trascendencia social. Aquí entonces se vincula digamos, la responsabilidad social que tenemos desde hace muchos años los diseñadores con respecto a eso, bueno, social, en este caso, ambiental y bueno, todo lo que esté sucediendo alrededor de las problemáticas que esté sucediendo en el mundo. Eso lo veíamos mucho en los manifiestos, que recuerden. Pero para lograr, digamos, ello, es indispensable tener un diseño participativo, colaborativo con la misma comunidad. Entonces el otro me ayuda, si nos colaboramos en el diseño de esto, ya sea que participe en una de las etapas o en todas. Yo depende del proyecto en el que esté, pues digamos, eh, tengo como ese deber según esta metodología, ya sea como objeto de estudio o investigador e intérprete de la realidad, porque siempre vamos a tener que diseñar con base en la realidad y cómo constatamos la realidad, pues observándola, estando allí, preguntándola, etcétera. Hay un rol muy investigativo definitivamente del diseñador y la diseñadora, de asumir esa investigación, ¿cierto? Como parte esencial de mi proceso de diseño. Es volver el proceso de diseño un proceso en el cual todos los involucrados interactúen en la búsqueda de la solución. Eso nos lleva a un enfoque mucho más abierto, colaborativo y participativo. Allí también se compara en el design thinking el proceso tradicional y el proceso del pensamiento de diseño. Entonces, antes, o tradicionalmente, no puedo decir que antes porque todavía hay diseño en procesos tradicionales, del diseño parte de un problema ya definido y llega a una solución y punto, digamos. A, B, ¿sí? A mí me dicen qué hacer y entonces yo hago y ya. Pero en el proceso de pensamiento de diseño parte del contexto. O sea, yo todavía no sé en realidad cuál es el problema que tengo que solucionar. Y todos los elementos que están inmersos en él, la cultura de esas personas, para que a partir del entendimiento digamos, de esto se comience a complejizar, logrando un alcance máximo de abstracción y análisis, para posteriormente comenzar con la fase de propuesta de estrategias y desarrollo de prototipos, que ayudan de una manera efectiva en la prueba de las soluciones a implementar. Entonces hay toda, digamos, un despliegue más implicar a los otros, uno se implica más en la realidad, en definir qué es ese problema. Porque por más que a mí me lo digan, pues posiblemente no sea, ya como ya hemos hablado. Pero para nosotros los diseñadores poder implicarnos de esa forma, pues tenemos que
tener cierta personalidad, el design thinking lo dice, ¿no? O tener unos como unas características o un perfil para poder, digamos, navegar mucho más en este método, pues primero que todo tenemos que ser empáticos. Y por eso yo pregunto, ¿cuál tienes tú? Porque realmente uno tiene que preguntarse eso. Sí, ¿cuál tengo que desarrollar? O sea, ¿qué me exige a mí como ser humano tener, asumir o estar en el pensamiento de diseño, asumiendo este método? Entonces tenemos que ser empáticos porque si no somos empáticos, es decir, si no nos ponemos en los zapatos del otro o de la otra o de los otros, pues no, pues cómo lo vamos a entender, ¿cierto? Sí, ¿cómo es eso? Entonces pensemos si en realidad no nos interesa el otro, porque si no nos interesa el otro, ahí ya vamos en pérdida. ¿Cómo se siente? ¿Y cómo llegamos a eso? A través de la observación, ¿cierto? Le preguntamos directamente, pero siempre como con ese pensamiento allí, con esa actitud. Realmente el perfil es como las actitudes que tengo que tener frente al proceso. Tengo que tener un pensamiento integrador, es decir, esto como son variables amplias, pues yo tengo que tener la capacidad de integrar eso, tal vez de sintetizar, ¿sí? El poder y desarrollar esa habilidad, esa capacidad de síntesis. Bueno, aquí dijeron esto, yo observé esto, pero en realidad lo más valioso es esto. Ser optimista. Optimista, obviamente, porque pues cualquier persona que está en un proyecto y no es optimista, pues nunca lo lleva a efecto. No quiere decir esto que no tenga que asumir retos y hayan errores, no. Pero saber que están dentro de un proceso de diseño y que entonces, obviamente, pues van a haber errores, van a haber desacuerdos, es obvio. Pero si yo entiendo que eso es parte del proceso, entonces pues ya, yo sigo adelante. O sea, continúo siendo optimista frente a lo que está, digamos, allí sucediendo. Tener suficiente capacidad de experimentar o el deseo de experimentar. Si no tengo deseo de experimentar, yo no voy a tener suficientes opciones y tal vez no vaya, digamos, a aplicar digamos, el pensamiento creativo suficientemente amplio. ¿Sí? Experimentar también quiere decir que yo estoy abierta a que el otro se involucre en lo que yo estoy proponiendo. El otro como usuario, el otro como cliente, el otro como mi compañero de proyecto, compañera. Estamos allí experimentando, como enamorarse de jugar con las formas, con las ideas, con los elementos del diseño, con las texturas, con los colores. Veamos todo esto a qué nos lleva. Es una actitud súper, digamos, importante. Bueno, todas son importantes para configurar ese perfil. Y obviamente la colaboración. Si yo no colaboro y yo quiero encerrarme en lo que diga yo y yo solo defino y yo solo soy la que sé entonces ya hay pérdidas. Ya ahí no hay una ganancia ni personal ni absolutamente para el proyecto. Entonces, si colaboro o colaboro, esto no, en el mundo no estamos solos. Hay unos principios que el design thinking nos dice, ¿cierto? Son digamos, esas premisas, esas orientaciones para que yo asuma un proceso creativo eh, también que viene, digamos, desde esa actitud, pero entonces yo esa actitud, entonces yo la desarrollo con unos principios, ¿sí? Esto, como les digo, nace desde la Universidad de Stanford, de diseño de Stanford en Estados Unidos y en conjunto con la organización IDEO, todas, digamos, todos estos métodos que son llamados o he llamado design thinking, ¿no? Toda la complejidad que está acá. Entonces, los mindsets o principios, las premisas, pues son variadas. Primero te dice, enfócate en los valores humanos. Si todo esto está, digamos, el proyecto que se desarrolle con design thinking, pues debe tener estos principios, debe hablar de eso. A eso se refiere, ¿cierto? No lo digas, muéstralo, ¿cierto? Es mejor aprender haciendo, ¿sí? Crear haciendo, ¿no? Hay gente que se pone y dice mucho y no hace nada, ¿no? Primero hagamos, prototipemos, ¿sí? Precisamente otro de los mindsets es precisamente la cultura de prototipos, ¿sí? Incitar a la acción, no a la pasividad, sino a la acción.
una colaboración radical y estar consciente de todo el proceso. Aquí pues van a tener ustedes tiempo, perdón, para leerlo cada uno. El Design Thinking entonces tiene 5 fases elementales. La primera, la empatía, que en un principio obviamente ya saben que es como consecutivo. 1, 2, 3 son unos pasos, después sigues a eso. Todo es, digamos, acumulativo en el proceso. Y después de ser comprendido, hay cosas que yo entiendo y empiezan a iterar, o sea, que yo me empiezo a devolver, que me hizo falta en esta etapa de empatía, para que yo en realidad pudiera lograr idear de una mejor forma. Y así, yo empiezo como a jugar con esto, ¿sí? Que ya previamente he comprendido de qué se trata, ¿cierto? Entonces está la empatía, que es el comprender qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer. La definición es cuando una vez yo he comprendido, yo defino realmente los objetivos. Después de que yo defino objetivos, pues obviamente ya puedo empezar a idear, tener unos procesos de ideación. Después de que ya tengo algunas ya ideas, empiezo a enfocarlas y entonces decir, bueno, voy a hacer unos prototipos de estas que son las más valiosas y ya después de ese prototipo que está hecho, ya lo evalúo, o sea, yo lo pongo a prueba. En este caso, pues voy a poner a prueba mi marca personal. Vale. La primera fase, aquí entonces se distribuye en dos partes. Eh, lo que vamos a ver, la explicación de cada fase, ¿cierto? La definición de la fase como tal y la acción, o sea, qué instrumento, qué técnica vamos a usar para dar cuenta. Entonces ustedes leen cada fase, ¿cierto? De qué se comprende y para desarrollarla aplican esto que se dice acción, ¿sí? Y eso lo vamos a ir subiendo a la plataforma de Teams en donde dice fase 1 y fase 2. La primera, obviamente, la primer, digamos, ítem que van a ver allí, la publicación, está fase 1 y fase 2, la van a subir completa. Cada una de estas fases tienen 8 días de plazo, ¿sí? La fase 1 y fase 2 vamos a hacerla en 8 días, ¿sí? O sea, para la próxima semana ya vamos a tener que tener esa fase, ¿vale? Y en la semana se va revisando. Si ustedes tienen inquietudes, yo, digamos, respondo por otras plataformas, WhatsApp, por la misma plataforma Teams, por correo si es necesario, pero no creo que sea necesario teniendo las otras dos, ¿vale? Entonces, empatizar, ¿qué es empatizar? En esta fase el diseñador comprende, va y conoce el contexto, se acerca a los usuarios con una actitud humana, sin juicio, siente y descubre los problemas, oportunidades, establece un diálogo con el usuario o con los usuarios, ¿sí? En este caso es que les digo que se ayuden por parejas, para que como ustedes mismos son, digamos, el objeto de su diseño, su marca personal, pues es como que se hiciera una entrevista a sí mismos. Vale, entonces necesitamos que el otro nos pregunte ciertas cosas que ya vamos a ver. Entonces la acción es hacer un mapa de empatía para preguntarle a los usuarios qué piensa, qué siente, qué ve, qué oye y cómo vive en general el tema tratado, observa y participa. Este es entonces el mapa de empatía. Cada uno entonces va a apoyarse en un compañero para que le haga esas preguntas alrededor de su marca personal, de esa identidad visual o esa identidad de marca como diseñadora, como diseñador, qué piensa alrededor y qué siente, qué ve, ¿cierto? Que es importante ver, qué objetos ve, ¿sí? Cómo ve el entorno alrededor de eso y cómo ve su propio entorno, ¿sí? Cómo ve esos símbolos, qué símbolos puede establecer, que los represente como diseñador y diseñadora, que oye, ¿sí? Que ha escuchado alrededor, pero qué sonidos también son importantes de esa clave de identidad, qué dice y qué hace, ¿sí? ¿Qué se dice y qué hace? ¿Qué esfuerzos, qué miedos creen alrededor del tema, recuerden, de la marca personal, de identificarse como diseñadores de diseñadoras, de salir a un mercado? Todo, digamos, todo eso, ¿qué deseos tienen? ¿Qué necesidades en realidad quieren cubrir? ¿Qué sienten? Eso configura toda una información de un contexto particular. Y eso lo hacen y lo transcriben. Ustedes van a tener cada uno su propia concepción de su propio, ya digamos, de una forma muy amplia. Y a partir de allí vamos a empezar a trabajar. Esa es fase 1.
O sea que en 8 días vamos a subir, ¿qué? Fase uno y fase 2. Vale, tenemos dos trabajos. La definición, entonces el segundo paso es la definición. Allí se definen los objetivos y retos del proyecto de diseño, es decir, aquí a mí me están dando unas pistas, es decir, bueno, si esos objetivos y como esas guías las tiene el brief, o sea, yo tengo que volver al brief y aquí tengo que quedar súper completo. Pues allí ya he descubierto cosas, se supone que en como esa especie de entrevista, ese acercamiento, ese diálogo, el mapa de empatía, yo ya he descubierto los miedos, o sea, qué necesidades tienen, cómo yo me defino también, es importante entenderlo, que eso viene desde ese mapa. Y allí yo puedo descubrir unos insights, unos pensamientos, unas frases claves alrededor de ello. Casi que yo esos insights los puedo volver mi propio eslogan. Yo pienso que creatividad sin límites. Yo soy Mónica Peláez, creatividad sin límites. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Eh, entonces allí se ha descubierto el problema en el que se va a enfocar ya definitivamente, obtienen perspectivas, necesidades, percepciones e insights creativos de parte de los usuarios, toma las primeras decisiones ya de diseño. Entonces la acción de que se va a plasmar en un cuadro de estilo de vida y para completar un brief, ¿sí? Que ahí ya, ustedes ya saben que está la problemática, ustedes vuelven y evalúan y miran, ¿ok? Y lo completan, debe quedar completo. Allí hay necesidades, oportunidades, estilo de vida, grupo objetivo, o sea, cuál es su propio estilo de vida, sustantivos y los adjetivos, ¿cierto? Se analizan y escriben las frases claves de pensamientos. Ustedes dicen, de todo esto que hablé, cuáles son en realidad las frases como claves y yo vuelvo y reviso eso en el brief y digo, bueno, mis sustantivos en realidad son estos, yo pensaba que eran estos, pero según esta entrevista es otra cosa o adiciono otra, ¿sí? Eh, Ahí entonces se descubren cosas y yo entonces desarrollo el cuadro de estilo de vida. Entonces, aquí hay tres cosas que tenemos que tener claras y que tenemos que subir, ¿vale? A la plataforma. La entrevista o ese mapa de empatía, el cuadro de estilo de vida y el brief. Tienen que quedar estas tres esta es la base fundamental para poder empezar a idear. ¿Ok? Entonces aquí que dice el nombre, pues el nombre de cada una, qué género tiene, qué edad. Aquí ponen, obviamente, una foto de cada una, porque estamos hablando de algo muy personal, ¿sí? Una ocupación, a dónde les gusta ir a las vacaciones, qué automóvil, cómo se desplaza, ¿no? Si tiene automóvil o no, si es bus, qué animal es su favorito, qué color o colores son los favoritos, qué música escucha, cómo es su casa, qué es plato favorito, sus libros, cine, género cinematográfico, cómo vive la vida social, qué es más lo que le gusta hacer, qué hobby tiene, qué persona famosa admira, qué actividad física realiza. Y aquí hay uno que puede ser abierto, algo que no esté allí y que puedan, digamos, implementar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes buscan imágenes referentes en internet y las ponen allí. Y ya, eso es digital, eso es, digamos, va allí. A partir ya de esa fase uno y esa fase 2 ya entonces viene la fase 3 que a mí me indica entonces ya poner, digamos, en práctica mi pensamiento eh, divergente, ¿no? Mi pensamiento creativo, eh, divergente para poder entonces idear, ¿cierto? Vamos a hacer entonces como una lluvia de ideas. Aquí ya, yo ya tengo suficiente, digamos, elementos base para empezar a generar ideas. ¿Ok? No quiere decir que en el proceso en que yo he venido los otros pasos no puedan surgir algunas, claro. Eso es, digamos, como, eh, pues eso también surge espontáneo. Entonces yo los voy escribiendo. Solo que sepamos que vamos a concentrarnos en eso en esta fase particular, que es la fase 3. Entonces, la fase de ideación. Actúa, crea posibles soluciones o estrategias, el diseñador o la diseñadora. Comparte las ideas alrededor del tema en un entorno multidisciplinario. Es decir, aquí si yo necesito y hacer una sesión de lluvia de ideas con otras personas que digan, no, yo necesito, por ejemplo, tener un experto en marca o alguien de marketing, yo quiero hacer una ideación con ellos, listo, chévere, ¿vale? Entonces aquí yo puedo invitar personas especializadas,
mis propios compañeros, ¿sí? La lluvia de la lluvia de ideas, pues, es muy rica y se alimenta muchísimo, pues, en colectivo, ¿no? Tiene como ese sentido. Recuerden que la colaboración, todo esto dentro de Design Thinking está implícito. Aplican los dos tipos entonces de pensamiento, el divergente, que es como algo que explota, ¿no? Que está libre, que yo no me pongo límites para mis ideas. Debe ser sin juicio mis ideas para poder cumplir con esto. Y convergente, es decir, esas ideas, yo elijo unas que empiezo a seleccionar, a enfocar, a decir, bueno, estas son útiles o no, ¿sí? Recurro también allí a unos datos recopilados desde el brief, eh, desde las guías que yo ya he venido, esa información que yo ya he venido recogiendo para crear y enfocar en nuevas ideas. O sea, yo puedo utilizar lo que ya está aquí. Entonces nos concentramos en la fase. ¿Qué acción da digamos, poner en marcha la lluvia de ideas o el brainstorming a través de un mind map, de un mapa mental? Usar unas palabras claves, ¿cierto? Yo puedo conformar una frase creativa inspiradora, una llamada a la acción, un call to action. Yo puedo usar un muro de inspiración, que es el mood board, para encontrar los referentes, las ideas. Una paleta de color, imágenes, tipografías, todo eso va en ese muro de inspiración o mood board. Frases, texturas, todos los elementos de diseño útiles para el proyecto, como una lluvia de ideas, pero visuales, que me gustaría que estén relacionadas con lo que yo estoy relacionando. Aquí hay entonces, esta sería como la entrega de la fase 3, ¿verdad? Que está entonces desde el mind map o mapa mental, que es poner en el centro, ¿cierto? Mi nombre, en este caso, cómo se llamaría mi marca y alrededor todas las ideas que surgen. Aquí este mapa está chiquito, pero queremos poner mínimo 10 de estas ramas principales como palabras y a partir de esas palabras hacer 3 niveles de amplitudes. Ya hemos hecho algunos mapas, no tan completos, ¿cierto? Pero sí vamos a hacerlo bien completo alrededor del tema y un mood board o mapa, digamos, muro de inspiración, perdón, con los elementos que yo considere ya son parte como eso que yo quiero empezar a diseñar. Son ideas previas, visuales y escritas. Eso sería ya otra fase, no para dentro de 8 días, sino de después. La fase 4 entonces ya con base en esto que yo ya he venido construyendo, yo prototipo. El diseñador o la diseñadora entonces materializa sus ideas, sintetiza, plasma las ideas, experimenta, construye, planifica, comparte, realiza prototipos rápidos y suficientes. La acción que es, pues realizar un boceto completo, primero análogo, para después generar un mock-up que es un prototipo ya digital, de la idea en forma análoga y digital, lo que se va a desarrollar. También, ¿qué pasa? Tomamos medidas, establecemos formatos, materiales, hacemos un listado de tiempo, insumos, materiales, todo lo necesario para la realización, perdón, de ese prototipo, para que se vuelva realidad, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Así como también eh, qué personas pueden estar implícitas en el desarrollo para que eso se vuelva realidad, qué proveedores, tengo que hacer un impresor, un editor, un, no sé, un arquitecto, alguien que sepa iluminación, alguien que monte en determinadas plataformas, en fin, ¿sí? Se crea un key visual o una visual clave, ¿cierto? De la propuesta, que escenifica claramente en una sola imagen, o sea, como una viñeta, todos los elementos del diseño, logo, el producto, la tipografía, el color, los ambientes, ¿sí? Y aquí pues yo invitaría como a la implementación, ¿cierto? En ese mockup, a la implementación de esa marca personal en otros elementos, ¿cierto? ¿Cómo se vería en una camiseta? ¿Cómo puede ser eso en un contexto? En ese contexto que sería mi marca. Piensen cuál sería el contexto y cómo se puede implementar y asimismo pueden hacer unos pequeños bocetos, ¿cierto? De branding, de brandeo, de poner esa marca en diferentes elementos, en los que yo quiera, en los que yo considere según mi concepto de marca. Entonces aquí podemos observar como ejemplos de ello, como el mockup, como hay también, digamos,
una selección de ese prototipo de unos colores, sí, hay unos bocetos de un storyboard, de varias cosas, o hay ¿cierto? Un boceto análogo de un elemento, de algo que yo estoy construyendo, y hay una implementación de la marca en diferentes piezas. Para al final ya, la última fase, poder estar en la última fase, que es ese testeo de lo que yo ya he prototipado, ¿sí? Entonces aquí el diseñador y la diseñadora ponen a prueba el prototipo, lo implementan en un entorno real, entienden los impedimentos, ¿cierto? Qué funciona y qué no funciona, y toma nota, recibe un feedback del usuario. ¿Sí? Entonces, inicia de nuevo el ciclo de iteración aquí en esta. Entonces, ¿qué acción? Pues vamos a realizar un montaje, ¿cierto? Funcionamiento del prototipo en vivo, puede ser en video, realiza un montaje real, propone un juego de roles o crea un escenario. Yo puedo entonces esto imprimirlo y nosotros esperamos poder testearlo. Ustedes lo pueden testear si quieren en una red social, lo podemos testear en alguna de las redes que están para que hayan unas opiniones de diseñadores, de público, y pero también llevarlo impreso, hacer un montaje de algunas piezas con nuestra marca. Entonces eso lo vamos a ir viendo en el proceso. Y aquí, digamos, se acaban las fases del design thinking. Eh, y vuelve y empieza el ciclo. Sí, porque a mí me hacen un feedback o una retroalimentación y yo tomo nota y empiezo a ajustar eso que yo ya he venido construyendo, vuelvo y analizo, me aseguro que he cumplido con el brief, veo y observo todo lo que esté relacionado con el ajuste y el mejoramiento de ese producto que me han solicitado. Gracias.